Muy bien, ahora lamentablemente tenemos que hablar de un chico asesinado, Facundo, 23 años, Augusto. Sí. Y la verdad que es un asesinato bastante dudoso, en una obra en construcción. Sí. Es un asesinato brutal. Vamos a estar en Florencio Varela con su familia, porque él era de ahí. En medio de una reunión familiar, hace unos días, ocurrió esto. Él se va, después de aparentemente discutir con sus hermanos, y va a este lugar, a la zona de Murilla, al 300 Gleu, sur del Gran Buenos Aires. Va a una obra en construcción, donde va a estar con otras personas. De repente, los vecinos escuchan tiros, ven correr a dos sujetos, uno de ellos semidesnudo y con un arma en la mano, y después cuando llega la policía al lugar, se encuentra adentro de una obra en construcción con el cuerpo de Facundo Arregui, 23 años. Había bastantes cosas, bastantes evidencias en el lugar. Había un colchón en el piso, él tenía balazos en el brazo derecho, en el abdomen, en el glúteo derecho. También estaba con su cuerpo semidesnudo. Y había, insisto, bastantes evidencias en el lugar, que vamos a ir desglosando a lo largo de esta salida con el móvil y con su familia también. Pero lo más llamativo, había una mochila en el lugar con su DNI y otro DNI también a nombre de Leonel Espíndola, un nombre misterioso hasta el momento. Yo lo cito, digo, lo pongo en el lugar, lo pondría en el lugar, pero vamos a ver qué nos dice la familia y la investigación de este crimen que todavía no tiene detenidos. Muy bien, Carito, estás desde Varela, ¿no? Con la mamá. Exactamente, así es. Sol, muy buenas tardes. Estamos en Villa tardes. Angélica, Florencio Varela, en el barrio de Facundo Arregui, de 23 años de edad. Les vamos a mostrar un poco cómo comenzó toda esa fatídica noche, cuando el 29 de junio, más precisamente a las 9 de la noche, arriba una Surán a la casa de Facundo. Les vamos a mostrar la cámara de seguridad que capta que de esa Surán baja un ahora sospechoso con un buzo marrón. La justicia ya lo tiene identificado como dato también muy preciso e importante. Esta es la cámara que está frente a la casa de Facundo y que capta el arribo de este auto en la noche del 29 a las 21. Facundo sale, vivía solo. Lo recibe. No, vivía con su mamá. Él había ido a vivir a Brasil, después había ido a vivir a Palermo cuando volvió a la Argentina y después se quedó sin trabajo y vino a vivir con su mamá. Cuando este sujeto llega, Facundo sale, lo recibe durante media hora y vamos a hacer un recorrido que es el que hicieron ellos. Estamos con Miriam, la mamá, y con otros familiares. Lo que hacen es permanecer 30 minutos, después este sujeto se va y a las 4 de la mañana Facundo se toma un auto de aplicación y se va a la zona de Gleu, en esa zona donde mencionaba Augusto, un poco descampada, un baldío, zonas en construcción donde aparece asesinado. Carito, el portón es el mismo que vemos en el video, el que tenés atrás. Exactamente, que es la vivienda donde residía Facundo y donde vive su familia. Vive con nosotros. Vamos a ir caminando, Miriam, mientras compartimos tu testimonio también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería explicar primeramente Hola, Miriam, buenas tardes. Primeramente ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sol? Sí. Primeramente que Facundo en este momento, bueno, no está presente con nosotros, más que nada queríamos pedir justicia. Sí. Y bueno, comentarles que él era un muchachito que no tenía problema con nadie en la vida, ¿no? Lo que siempre tenía eran muchas personas que siempre conflictivas, que lo envidiaban y siempre, bueno, esas cosas que más que nada, viste, no están No tenía un buen entorno, decís, Miriam. ¿Sí? ¿Cómo? No tenía un buen entorno, ¿no? ¿Eso es lo que nos estás contando? Sí, tenía un buen entorno, pero siempre había uno que otro envidioso, peleadores y conflictivos, Miriam, pero no era tanto... La persona que primero él tuvo el encuentro ese que estaba relatando Caro, vos lo conocías y después Augusto señaló No los que... conocemos a ninguno. A ninguno. Y ese documento que aparece que contaba Augusto que estaba en la mochila con el nombre... Leonel Espíndola. ¿Lo conoces? ¿Lo escuchaste nombrar? Tampoco lo conozco, tampoco lo conozco. Pau, a ella hoy en la DDI le dieron el nombre y apellido del otro. Y de las mencionaba. Sí. El otro sería del que fue en el auto. Decir por una cuestión... Claro, y hay un dato importante que les quiero sumar.
el celular de Facundo desaparece. Se cree que se lo llevan ellos y tiene un impacto la antena en Espeleta. No en Y Bosques, en Bosque, perdón, primeramente en que saca Bosque. Florencio Varela, pero no cerca. No. Quilmes, todo Y zona de al Quilmes. mediodía en Quilmes. No, Bosques es Varela. Claro. Bosques es Varela. Dale, Varela. ¿Vos estabas, Miriam, ese día en Sí. tu casa? Él contaba a Caro que se había quedado sin trabajo, había ido a vivir con vos. Sí, él vivía conmigo hace 1 mes y medio más o menos que vivía conmigo. Sí. Y bueno, ¿Estabas ese día? seguía haciendo changas. Nosotros el día domingo pues, festejamos el cumpleaños de su madrina. Sí. Sí. Y este muchacho vino 21 y 40 y moneditas, es el muchacho del video. Sí. Ya terminando la fiesta. Ah, o Y sea, al lo otro vieron día, o sea, al ustedes. rato, él entra a casa. Ah, Claro, él entra a casa. No, nadie lo vio. Quedaron en la puerta, Mi fueron hijo a es comprar el que algo y entra. volvieron La a cámara dice puerta de tu casa. 2101. Tal cual. ¿Y tu hijo qué te esa dijo? Ma, es voy la primera afuera vez con que un este chico amigo. viene. Porque viste que a veces por ahí No me te dijo en dicen ningún momento nada porque era, viste, era adulto él. No, ya sé. Y aparte salió a caminar 1,5 cuadras de mi casa. Compraron, volvieron a la vereda a quedarse todo tranquilamente. Sí. Él volvió Miriam. adentro, se bañó, se quedó con los hermanos jugando. Ujú. ¿A qué se dedicaba tu hijo, sabes? Sí, mi hijo trabajaba en la empresa personal. Sí, en una empresa ¿Tenía de alguna otra telefonía. actividad? Y bueno, de ahí se quedó sin trabajo y bueno, Sí. hacía micropigmentación en labios, Sí. cejas, A lo en estético. las cejas. Se dedicaba a lo estético. Y sí, trabajaba en una estética en Palermo. Miriam, vos decías recién que siempre hay alguna amistad por ahí dudosa o compañías no deseadas. ¿Vos tendrías de quién sospechar? ¿Sabés si un grupo de amigos nuevos últimamente? ¿Por qué decías que hay gente que a lo mejor no era la ideal para rodear a un hijo? A lo que yo me refería hablando de envidia, de maldad, era sí. porque era muy chiquitito y mi hijo ya era, o sea, él era un jefe, un banda, algo que no puede mucho ser tan chiquito y aparte que él hacía Nación, de la línea Nación y otra. Era Pai Él un lo banda. Lo que se dice Sí, Pai. él era Pai un banda. ¿Qué y lo hizo. significa de la Era un pai, un línea banda. Nación? Miriam, para entender, porque no Y era comprendemos. una línea muy linda, es una línea muy linda, tranquila. Bueno, a mí me gusta por los colores, por las fiestas que hacen, Claro. decir, Ah, ¿no? es como una rama de... Es linda, de un no bar es de negra y oscura. Claro. ¿Y vos Ajá. crees que viene por ahí, digamos, Y aparte entre que la envidia, él digamos, fue- tiene que ver con alguien que No, de ese no, entorno que lo envidiaba? No. ¿Y de dónde entonces Puede viene? ser Sí. que hubo una mujer mientras seguimos recorriendo, que lo amenazó a él, una mujer que le Sí, tenía había muchas de esas mujeres que los odiaban y no les agradaba a él, porque él era muy chiquitito. Él era una persona muy chiquita y ya era un pai, era... ¿Vos ¿Cómo te tenés explico? idea si, Era- si sí, era por su condición o su elección de ser pai se practicaban, no sé si él o a lo mejor la gente que solía cruzarse o ver en las redes algún Claro. tipo de ritual o algo al respecto? Lo pregunto desde la ignorancia, ¿no? Y no... Sí, no creo que sea esa gente, la verdad que no. Pero vos sabés que hay no creo que tenga nada que ver con la Pero religión. vos sabés que hay enfrentamientos entre templos muchas veces. Y entre todo, porque si me decís a veces entre vecinos también hay enfrentamiento, verdad. pelea, discusión. Pero vos Sí, sabés, pero él esto es sale, un poco si no entendí más. mal, No creo que Es un sea. poco más complicado. si no entendí mal, él sale a las 4 de la mañana sale a de las su 3 casa. de la mañana. A las 3 3 de de la la mañana mañana. sale de la casa. A las 3. ¿Era habitual que 4 salga en de la ese mañana horario? llega Almirante Brau. ¿Vos lo viste nervioso en el Nunca. último tiempo que estuvo A fue a esa vivir hora con vos? Como siempre para entraba. atar cabos, digamos. Él sale, ¿por qué sale a las 3 de la mañana? ¿Por qué pensás vos que sale? Si recibió un llamado, si estuvo Y un día nervioso a la lunes, noche. que tal vez no Sí, están- lo insistieron mucho porque era un día que él se tenía que quedar acá con sus hermanos. Lo insistieron mucho por Era un día que él teléfono, se quedaba con ¿pensás? sus hermanos y estaban... Y se estaban haciendo una pijamada ellos estaban jugando ahí todos, Claro. ¿Qué entre dicen todos los los hermanitos hermanos? menores. Y ¿Que ellos dormían y cuando él ellos se estaban va? muy tristes, imagínate. No, pero Miriam. digamos, en ese ¿Cómo? momento, ¿estaban los hermanos presentes cuando el hermano se va? ¿Ya dormían? ¿Te pudieron contar algo los hermanitos? Estaban jugando
Dice que Por él eso, les dijo, pero ¿cómo "Chiste, fue? me voy, ¿Cómo- me Me cansaron. cansaron, me aburrieron. Pero en chiste. Así. Me voy. Sí, en chiste. Pero Me cansé Miriam, de ustedes. Miriam. vos recién le decías a Juariu, le insistieron mucho. ¿Vos cómo llegas a saber que le insiste? ¿Quién le insiste? Porque ¿Estabas uno despierta? intenta entender la situación. 3, 4 de la mañana, un día lunes. Eso, ahí tenés. Bien. La hermana le dice, me están reinchando para que vaya. Ahí tenés. ¿A Ya me dónde? tengo que ir así. ¿Quiénes y cuántos eran los que le pedían? Le ¿Y a pregunto dónde? esto Claro. con un sentido, porque le quiero aportar algo más también. ¿Quiénes? Bueno, hay 3 sospechosos. Bien. Eso es lo que me dijeron a mí, Bueno, que son 3 los sospechosos. porque la información que tenemos es que en este lugar donde lo encuentran asesinado, Murilla 373, zona de Gleu, una obra en construcción, Sí. los vecinos escuchan entre las 5 y las 7 de la madrugada. Usted dice que se fue a las 3 de la mañana de su casa, a eso de las 4 llegó al lugar o al barrio donde finalmente lo terminan asesinando. Los vecinos escuchan detonaciones de arma de fuego y cuando se asoman los testigos ven a un sujeto semidesnudo corriendo, empuñando un arma de fuego, pidiendo ayuda, y a otro atrás que lo seguía. También semidesnudo. ¿Son las personas Ese que otro se fueron con segundo. él? Sí, mucho de eso no lo sé. ¿Son esas personas Sí, que se hay fueron uno que con sí. él? Uno sí. Uno Bien. sí, de hecho, Augusto, uno Sí. de ellos es el de uso marrón. Bien. El otro es el que vos señalabas que deja el DNI o que él posee el DNI. Ahora, y el tercero que ella menciona es un casero de ese lugar. Que desapareció. Se cuenta, dice Muy que bien. desapareció, que ahora Bien. no lo puede ubicar la justicia. Bien. Carito, acomodate, tenemos muchas preguntas, la verdad, para hacerle a Miriam. Ya volvemos. Estamos en Varela por Sí. la muerte de Facundo, un joven de 23 años, Augusto. Sí, la muerte es muy misteriosa. En realidad el motivo es misterioso porque para los investigadores esto no fue, digamos, una situación, de un robo, la situación típica de inseguridad. Porque aparentemente él fue a un encuentro en esta casa abandonada donde había un casero contratado por los dueños de la vivienda, que son de Bernal, de la zona de Quilmes, y habría ido con 2 personas más. Hay 3 sospechosos, es lo que dice la madre, no tenemos ningún detenido, pero hay situaciones que hacen pensar en algo realmente macabro contra este pibe que tenía 23 años, porque lo encontraron con 3 balazos, semidesnudo. Premeditado. Las personas que huyen después de los tiros, los vecinos dicen que también se iban semidesnudos. Encuentran 3 vainas calibre 9 milímetros. Él tenía un tiro en el brazo derecho, en el abdomen, en el glúteo derecho. Y además, esto también se lo quiero consultar a la madre, por supuesto, para ver el entorno de él y demás. En el lugar encuentran restos de bolsitas de nylon con vestigios de estupefacientes y botellas de alcohol. Como si hubieran estado ahí estas personas un rato hasta que vaya a Algo saber pasó. en qué situación deciden y por qué. Y por qué además deciden terminar así tan violenta y brutalmente con la vida de su hijo, Miriam. Y la verdad que sí, yo no puedo entender por qué tanto odio hacia una persona. El tema de las drogas, lo que me estás diciendo, mi hijo no consumía, Sí. no se drogaba ni nada de eso. Ujú. Sí fumaba unos cigarrillos convertibles que son una marca Lucky, Claro. que vienen de sandía, mentolados, y eso sí que son caros, sí les gustaba. Sol, mientras Eso tanto sí. les Sí, quiero claro. contar que estamos en Sensabello, con sentido a Ruta 12, que es el recorrido que habría hecho Facundo con este sospechoso de buzo marrón que tienen en imágenes, donde van a comprar algo, donde vuelven. ¿Y qué pasa? El auto que al sujeto sospechoso lo trae declara ante la fiscalía Sí. y lo que dice es que a él lo fue a buscar desde la zona de Bosques. Digo esto porque recién comentábamos que el celular que alguien se lleva de la escena del crimen de Bosques. tiene como último impacto a las 7 de la mañana del 30 de julio, es decir, una hora Sí. después del crimen, Bosques. Claro, ¿cuál es la hipótesis que Entonces, maneja la presumimos- justicia? No sé si Miriam lo sabe o vos. No, no estamos enterados de nada, sinceramente, no sé nada. Hoy, casualidad de la vida, me llamó el fiscal para citarme el día viernes a las 10 de la mañana y asesorarme de todo lo que está pasando y por cómo van. Claro. ¿Y Pero cómo llega todos Facundo? estos datos, los que yo sé, es porque... Y Agustito, ¿vos tenés ¿Cómo? idea de alguna hipótesis que maneja la justicia hasta ahora? A mí me da, sí, o sea, el dato claro es que él, las puertas de este lugar, la obra en construcción donde aparece Facundo asesinado, lamentablemente, señora,
no estaban forzadas. Había una reja, es decir, que habían entrado con llave, ya sea que tenía la llave de las personas que salieron con él, o alguien abrió, porque había un casero, tengo entendido, ¿verdad? Sí, la de puerta. hecho, había un casero y sumo Sí, este y no dato que está, vos me contaste. y que no está, que está desaparecido. Está desaparecido. No lo pero que encuentran. cuando Bien. Facundo sale de acá no a es la un dato madrugada menor con ese. sentido Claro. al lugar donde lo ultiman en esa hora en construcción, ella me cuenta que este chico de marrón es el que le paga el auto. Sí, cuando llega lo esperan Gleu. Hay Evidentemente unas lo cámaras que invitan. están esperando. Taxi. Le paga Evidentemente a él lo viaje. invitan y lo conducen a este Claro. lugar. Lo invitan, lo hinchan tanto Sí. que lo invitan. ¿Usted sabe si él ya había ido Y alguna otro- vez anteriormente a este lugar donde terminan matándolo? No se puede controlar a un chico de 23 No, años, no, claramente. Él vivía como un adulto No, ya, pero era muy delicado. quizás usted sabía. Él era muy delicado, muy fino, y como que lugares especiales que él no se iba a meter, y en ese lugar no. Miriam, ¿y vos por se qué iba a ir a crees? meter por el hecho de estética, Sí. Ahí, La perdóname, mía ahí- era me resulta muy delicado. un dato era. que Sí. no me parece menor, que le pagan el auto. Digo, no sé, no Le muchos pagan el auto con efectivo encima, Claro, para que no no muchos quede amigos en te la pagan aplicación. el auto. ¿Contactar con ese chofer? Sí, contactaron con ese chofer y era un taxista, era un taxi de La Plata, Sí. pero Ah. estaba haciendo Uber. ¿Y qué contó? Eh, ¿Contó que lo vio mal a tu hijo? Contó que escuchó? lo vio medio raro, medio nervioso, como que la situación en ese momento era como para, flaco, Sí. te llevo, y el Un tanto taxista no se animó Un tanto a preocupante. decirle, pero lo miraba. Sí, bueno, quedó como preocupado por él. Claro. Otra Como que no me situación quiero era... quedar, pero ya estoy acá, Sí. era así como que... Los investigadores al principio también se preguntaron, ¿esto pudo haber ocurrido en otro lado? Y lo dejaron en este lugar, el cuerpo de Facundo. que bueno, no sea la escena del los vecinos... que no sea la escena. No, sí. los vecinos escuchan los Escucharon. tiros. Ven a dos personas que salen corriendo, Claro. semidesnudas, uno con un arma en la mano. Claro, vieron la Después, encuentran 3 vainas calibre milímetros ahí, pero además, uno de los proyectiles había impactado, estaba incrustado en una ventana de la casa, pero del lado de adentro. Ah, Entonces, los tiros se producen adentro de la vivienda, que estaba en construcción. Sol. O sea, Sí, sí. entiendo, señora, que no cabe duda que no sé si mediante engaños y si quizás tenían ya el propósito de matarlo, lo premeditaron de antemano, lo llevaron a su hijo a este lugar para darle muerte, va. O no sé si habrán discutido o algo. ¿Usted Algo pasó. algún dato más puede tener? Carito nos quería decir algo también. Nosotros a las 7 de la mañana, bueno, la policía me cuenta que a las 7 de la mañana lo asesinan, Sí. y antes de asesinarlo a él ya le habían sacado el celular, y el celular 6 y 15 se prende en Bosque y Claro. después se vuelve a prender al mediodía en Espeleta. ¿Estuvieron privados de su libertad? Sí, era como que sí, ya lo tenían sometido. Es un dato. Eso pasa. Pero vos pensás, Miriam, que Sol, lo quería conocían contarles- y él fue a la cita con personas que conocía. No estamos hablando de un hecho de No. inseguridad o que Había terminó en una trampa. a uno conocía, el que lo viene a buscar sí lo conocía. Claro, alguien lo Él, convoca, porque sí. nosotros no, pero él sí. Pero después a las personas que estaban allá todavía no tienen identidad para decirte sí, yo lo conozco a él. Miriam, ¿y volvieron a Te dice, hablar con sí, este...? fue a mi casa o Lo- así, Un algo segundo, así. Augusto, porque Sí. Carito nos quería decir algo. ¿Sí, Ah, sí. Caro? Sí, contarles que estamos sobre calles en Sabello frente a lo que es la comisaría tercera de Florencio Varela. Sí, que justamente nosotros nos encontramos en esta jurisdicción. Vale mencionar que la causa, y tal como lo mencionaba Augusto, lo maneja todo el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, TDI Lomas, Fiscalía también de ese departamento judicial, pese a que todo comienza acá porque el ilícito se termina perpetrando en el partido de Almirante Brown. Pero sí que estamos frente a una comisaría. ¿Quiere hablar? ¿Vos querés hablar? ¿Vos sos hermana? Yo soy la hermana de Facu. Facundo. Sí. ¿Qué querés contar, mi amor? ¿Querés contar algo? Quería contar más o menos lo que pasó, porque el día que él se fue estaba con nosotros, estaba Sí. jugando con nosotros. Sí. Sí. Y en el horario en el que se fue alrededor de las 3 y 3 y media. Sí, más o menos 3 y media salió. Digamos que llegó allá alrededor de las 4 y algo. Y a eso de las 5 ya no sabíamos nada de él, no subimos nada de él en todo el día. Tampoco le preguntamos con quién se había ido, porque ese era el interés que teníamos de hermanos. Nunca fue un ¿a dónde vas? ¿Con quién?
pero sí nos dejó medio raros que no nos hablen todo el día, no sabíamos nada de él. Chicas, para entender Y un poco no supimos nada. lo que pasó con Facundo. Lo convidan a ir a este lugar, lo invitan a ir a este lugar. Sí. Le dicen, bueno, va este auto a la casa, lo invita personalmente. Insisten mucho. Andás a ver con qué excusa. Él ingresa nuevamente a la vivienda, se queda con ustedes y ahí te comenta a vos, entiendo, que esta gente le estaba insistiendo una y otra vez para que vaya. Le pagan un auto para llevarlo a ese lugar y es ahí donde algo pasa con una persona que ustedes dicen que fue la que ingresó a su hogar horas antes y otra persona desconocida, donde, según nos contaba Augusto recién, que es lo que tiene el parte oficial, digamos, Sí, sí. que había drogas, estupefacientes. Había, por así perdón, decirlo. no, había bolsitas de nylon con vestigios de estupefacientes. La mamá de Facundo nos dijo que él no consumía, pero ahí había al menos 2 o 3 personas más. Y No, el estas cuerpo. personas que salen semidesnudas del lugar. ¿Ustedes qué piensan que pasó? Porque con estos datos, Claro, a lo mejor él no consumía, pero los que estaban Claro, con no, él que- sí. ¿qué piensan Ah, que pasó claro. ahí adentro, digo? Y yo pienso que a él lo habrán drogado porque él no era una persona que consumía. Con nosotros tenía bastante confianza porque al ser las hermanas era con las que más hablaba porque compartía pieza con nosotras. Entonces siempre estaba con nosotras todo el día hablando con nosotras y nunca nos dijo nada de consumir algo. Lo único que sabíamos de él era que fumaba cigarrillos de sandía, Lo contó tu mamá. pero Él- no más que eso. Pero se solía ir a las 3 de la mañana porque es una cosa... Un lunes. Y aparte está con rara, ustedes, ¿no? estaban todos los juntos. hermanos. ¿Alguna vez pasó que se iba a las 3 de la él mañana? Volvía siempre. ¿Cómo? No, esa hora era hora que él volvía, pero raro. Claro, ¿Pero qué Porque él dijo? tenía su mejor amiga que siempre dormía en la casa de ella y siempre que volvía ¿Y él? avisaba ¿Pero y él al qué mediodía dijo? venía. Ese día que dijo cuando se le digamos, estaban a ir 3 de la mañana y dijo me Nada, voy. molestándolos a los hermanos, me voy, me cansaron, me aburrí, aparte me están insistiendo mucho ¿Para qué? para que vaya y se vaya. bueno. Tipo para una fiesta, Para que vaya. me están invitando a una fiesta, no dio ningún dato más. No sabemos si era una fiesta porque era un ¿Qué día son lunes Claro. 3 de la mañana. Quiero ¿Vos aprovechar. ahí en ese lugar? Sí, Perdón, Sol, ¿puedo sí. hacerles una pregunta también a la familia? sí, claro. Él tenía una pareja que se había separado, entiendo yo. Sí, ese fue bastante tiempo Tuvieron atrás. unos conflictos. Sí, sí, pero esa bastante persona tiempo se puso atrás. a derecho. Sí, a disposición de la justicia. No, él no tiene nada que ver, está a disposición de la justicia. Muchacho de nombre Pablo, ¿puede Y ser? él puso todos sus datos, todo. O sea, Claro, ustedes Pablo, sí, sí. de ningún- esta persona no Él es triste, desconfían. sí. No. ¿Ustedes creen que Pablo puede...? se separó de él al menos unos 3 meses antes. Sí. Ah, igual es bastante Y Yo reciente. quería aprovechar- No desconfiamos de él, él se ofreció a ayudar, dio su celular, dio su información, Claro, Quería dio aprovechar el lugar donde estaba. el vínculo que vos nos contaste recién que tenías con tu hermano, que él estaba siempre con ustedes, que compartía habitación, que les contaba todo. ¿Lo notaban inquieto? ¿Les manifestó si alguien lo tenía preocupado, amenazado? Nunca dijo nada, nunca se mostró preocupado porque él, como dijo mi mamá, era de esa religión, entonces si se iba para hacer cosas de su religión o iba a lo de su amiga que vive a unas 5 cuadras de mi casa más o menos. ¿Y Pero pudieron sí, allá haber por el ido- mes de abril vos me Ah. comentabas que recibió una amenaza. Sí, también, pero es como que la media desestimada. La Pero desestiman por el momento. ¿Qué Pero amenaza? trataría, ¿Nos, como nos pueden contar mencionábamos esa más situación, temprano, Carito? Y por plata, Una Mayumbanda, ¿no? Sí. Que le tenía los... muchas. ¿Qué les dije sí, que le temprano? tenía esa. Que guardaba La que los- tenía sus santos. Que hay dos lados. Pero según todas las personas nos dicen que le pagó toda la plata y sin embargo ella lo seguía. Miriam, para entender, Lo ¿ella seguía le diciendo, reclamaba es más, un hay muchas dinero publicaciones a hechas. Facundo? Sí, le reclamaba como 6 millones de dólares. Ah. Por una obligación que hizo mi hijo. Importante. 6 No, no, millones de Importante, dólares. pero bueno, él había... Su hijo hizo una Él donación ya de 6 tenía 1 millones. millón.
No, los trabajos suelen cobrarse No. en dólares. Una Le quería obligación. cobrar esa plata. ¿A qué se le llama una obligación? Ella quería cobrarle en Una plata. En el ámbito del Ay, ahí no culto sé ya umbanda. qué explicarte Ah, tanto. bien, bien. Una obligación Y es yo cuando ya no tenés sé que hacer un explicarte tanto cómo sería sacrificio, una cuando tenés que obligación. hacer... Miriam, ahí Trabajo, Costi nos está explicando en el piso. Algo Costi, ¿qué sería una millones de obligación? dólares. Una obligación es cuando sí. vos, o sea, ellos en la religión, como nosotros tenemos el sacerdote, Sí. ellos tienen su mai y su pai, y cada uno pertenece a su comunidad. Hay gente que hace el bien, hay gente que hace el mal, como a la Iglesia Católica va gente a pedir a alguien que se muera, ¿eh? Porque si no queda como que estigmatizamos a la religión. Al pai o a la mai vos tenés obligaciones, porque es quien te abre el camino para que vos puedas... Entrar en la religión, digamos. Sí, y sos su hijo o su hija. Sí. Entonces, las obligaciones a veces, depende del trabajo que quieras hacer, se cobran en dólares y no son baratas. 6 millones de dólares es una plata que Supuestamente uno esta no puede señora ni- le había hecho No la ves en eso toda a tu él, vida. por La eso Mai- le dicen debía. que la MAI le pidió 6 millones de dólares al chico. Sí, sí. Sí, sí, Al eso es lo hijo. que me comentaron, lo que ¿A me contaron Facundo? después de... Y la denuncia fue en de que abril, ya no Facundo hace no mucho. estaba. Sí, él la fue a denunciar, pero después levantó la denuncia porque seguía recibiendo amenazas peores. ¿Y qué, Y qué bueno, tipo de amenaza? dicen que- Perdón, Matarse. pero Sí, ¿qué eso, tipo de eso. amenaza recibía? Ese calibre. ¿De muerte? Después ya no sé las amenazas que recibían porque ya era solo él. Lo Lo que único que pasa te puedo que- contar es que en el momento, yo cuando voy a la casa de esta mujer a llevar los santos, la esperé como 3 horas fácil a mi hijo. Y adentro había un policía que también lo estaba amenazando. Claro, ustedes descartan, ¿Adentro había un policía? claro, descartan y desestiman Un policía, que venga creo, por no ese sé lado, si pero, hijo, familiar de ella. Pero esto es un dato Es muy gravísimo, importante chicas, porque sí. la hipótesis de una deuda tan grande... De abril es estamos hablando, no un montón, pasó mucho tiempo. Porque Con amenaza. o es una deuda No, pero o... después como que aclarecieron el tema, como que entre los dos Eso está- hicieron amistad otra vez y Ah. bueno, igual es muy feo porque toda la gente me habla peste de esa persona, pero bueno, Claro. yo no Pero- la conozco, no sé quién es, sí sé dónde está, Y, dónde vive, ¿hay algo pero después lo demás. que a ustedes les Como haga que pensar? Le lavó los santos también. ¿Hay Algo algo- muy feo que le hizo a mi hijo fue lavarle sus santos en No. el río. Eso no se Algo hace. así. ¿Qué es eso? Que Lavarle metió los sus- santos. Vos Sus bucios los metió en, creo que con su eyú, algo así Claro, fue que con su hizo. eyú. entiendo nada. El de Claro, fútbol. nosotros cosas- no Es no así. estaría Los entendiendo bucios nada. de mi hijo, Vos que le tenés- cambió muchas cosas. ¿Cuándo pero fue la verdad eso? que... Y no sé decir Y el fecha que- exactamente, perdón, lo único que tengo Los noción santos de que hoy están ya hace se- un los mes que santos mi hijo no están- está más. Claro, los santos están sellados con sangre. Sí. Exactamente, y vinieron sellados desde Brasil. Claro, Él hizo allá, su religión la hizo allá. Ay, se los lavó con, digamos, Nació cuando uno una- dice le lavó los santos, se Allá los nació lavó con su- agua. Claro, La pero línea le de sacás nación. toda la protección que Claro, trae, del todo lo río. que Del vos le río. diste. Pero Miriam, ¿vos tenés miedo a esta señora? Porque siento como que... Entiendo si tenés miedo porque tu hijo ha estado amenazado por esta persona, pero cuando te pregunto, por ejemplo, cuándo sucedió todo esto, no recordás, no sé si es que no recordás o realmente tenés No tengo miedo. fecha, no tengo noción de la fecha por el tema de que pasó volando el tiempo. Yo hice una publicación en la cual dije 3 semanas y las 3 semanas sin tener noción de que a los 3 días ya hacía un mes, ¿me entendés? Y no te puedo decir, sí, tal fecha. Pero más o menos, pasó tío, esto, no te aquello. pregunto qué fecha, pero más Pero- o menos, viste que me dijiste que en abril habían tenido este conflicto, después ellos cuando volvieron a amigarse, si es que se amigaron. Porque no me parece menor que hace No poco tiempo entendí hayan nunca. recibido muchas No amenazas. entendí nunca porque yo Claro, pero vos no estabas entendí más nunca cerca. que cómo es esto de que te peleas con alguien y al tiempo te amigás. No, pero además Algo tan estamos importante. hablando de una deuda de dinero muy 6 grande. millones de dólares. ¿Vos pensás que en lo que vos Mucha crees plata. como madre, que lo que pasó con tu hijo tiene que ver más con eso o con un delito sexual por el detalle de los pantalones y todas estas cosas y que después lo mataron para ocultar ese delito? ¿Qué pensás vos? Y mira, a mí la policía no me dijo que mi hijo estaba desnudo y nada de eso. No, los Lo único otros. que me dijeron que faltaba de él era su celular. Él estaba vestido completamente, me dijo la Bien. policía. Era rarísimo porque lo único que le faltaba a él era su celular. Sol, ¿puedo sumarles este dato? Sí, por Porque supuesto, hoy Caro. Miriam pudo ir a la DDI y la Fiscalía se comunicó con ella. Lo que están esperando, porque tienen identificados a estos 2 presuntos autores, están esperando órdenes de allanamiento. Porque
que Sí. los tienen identificados, saben dónde, bueno, ¿Sí? no vamos a revelar también el nombre del segundo chico, pero No. están esperando que el fiscal dé la orden, ¿no? ¿Y estos Claro. chicos tienen, Sí, sí, eso también. tienen antecedentes, estos chicos, los que son los sospechosos hasta acá? Ah, no. No te sé decir, porque el comisario cuando me cita a mí para darme la noticia, él mismo se conmovía cuando yo le hablaba tan orgullosamente de mi hijo para que él me termine diciendo, Facundo lo mataron. Así. Él también era como que sabía que mi hijo no tenía antecedentes, sabía que mi hijo no consumía, no tenía problema de droga, no tenía problemas en la calle y sabía que mi hijo tenía identidad Muy, brasilera, muy porque bien. ella ya se radicó en Brasil. Miriam, fuiste muy clara, muy clara. Te agradezco. Gracias, Carito, también. Y esperamos justicia para la familia, que se aclaren las dudas. Es todo muy dudoso, muy dudoso. Y acá hay una víctima que es Facundo y que claramente merece justicia. Gracias. Exactamente. No, gracias a ustedes por el tiempo. Hasta luego. Hasta luego.